Assalamu alaikum, buenas noches. Quería comentar un tema que es el de la falange, ¿no? Una estafa. Una estafa. La falange se presenta con un mono azul del trabajo, un mono azul obrero, y acaba descubierta, en palabras de Foxá, el creador del Cara al Sol, uno de los creadores del Cara al Sol, uno de los principales creadores del Cara al Sol, Agustín de Foxá, aristócrata, el que dijo la famosa frase: ¿cómo no voy a ser de derecha si soy gordo, soy aristócrata y fumo puros? Se presentaba con mono azul la falange, en su engaño a la clase obrera. ¿Y cómo define en la obra seminal de la falange Madrid de corte a Checa? Ya el título lo dice todo, ¿eh? De corte a Checa. El título clasista. Por ahí van los tiros, ¿eh? Anhelando la corte. Pues refiriéndose al pueblo, dice, atención, dice aquellos empleados que ahora dirigían, ¿no? No me acuerdo exactamente la expresión, ahora no la encuentro, pero venía a decir esto, ¿no? Aquellos subalternos, antaños subalternos, que ahora dirigían. Clasismo extremo. En otra ocasión muy famosa se refiere a los republicanos como masa sudorosa en alpargatas. Hacía falta es regodearse en ese clasismo obsceno. ¿Es cristiano eso? Masa sudorosa en alpargatas. Esta frase la podrían firmar los cayetanos más apolillados y nauseabundos de neftalina, ¿no? Esta es una de las obras de cabecera del falangismo. La otra es Eugenio o la proclamación de la primavera, de García Serrano, Rafael García Serrano. En esa obra él reconoce que los ascendentes intelectuales de Falange, aparte de Ortega y Gasset, al que cita mucho José Antonio, pues son básicamente dos, que los cita Rafael García Serrano en su obra que hemos leído, es una novelita muy corta, Eugenio, la proclamación de la primavera, son básicamente dos. Este libro que leyó en las trincheras Rafael García Serrano, que es El genio de España, de Jiménez Caballero, era, según Rafael García Serrano, el libro de toda una generación, el libro que alimentaba al bando nacional. Y este otro, la bien plantada de Eugenio d'Ors, al que cita también en Eugenio la proclamación de la primavera. Es decir, un catalán, el fundador del Instituto de Estudios Catalanes, Eugenio d'Ors, noucentista, crítico con el modernismo, y toda la idea del glosario, son los aforismos recogidos como diario de Eugenio d'Ors, orbitan en torno a dos conceptos, no deja de subrayar, pero que son, como Falange, una farsa. Los dos conceptos que cita son imperio y sindicato. Todo esto lo coge del fascismo italiano. Jiménez Caballero también cita los mismos conceptos, pero Jiménez Caballero, que es su otra obra cumbre y que influyó en los fascismos más que en el falangismo, disculpen que es un ejemplar muy antiguo, Nueva Catolicidad, está un poco deteriorado. Es famoso porque en su portada de 1932 aparecía la diestra alzada, el brazo en alto. Pretende ser Nueva Catolicidad, un ensayo sobre el fascismo en España y en Europa. Teoría general sobre el fascismo en Europa, en España. Estos libros son los basales del falangismo, ¿no? En su artículo Germanos contra Bereberes cita también a Defensa de la Hispanidad de Maeztu y al libro de Spengler, Años decisivos de Oswald Spengler, al que cita José Antonio en su artículo Germanos contra Bereberes. Estos son los dos libros, este y el de Ramiro Maeztu, Defensa de la Hispanidad, y el de Años decisivos de Oswald Spengler, que leyó José Antonio en la cárcel de Alicante, esperando al pelotón de fusilamiento.
mientras escribía su último artículo, su testamento político, del que luego hablaremos quizá, Germanos contra bereberes. Bien, lo que queremos mostrar aquí es cómo se presenta Falange y lo que en realidad es. Falange se presenta como obrerista o interclasista y se presenta como defensora de la idea universal de imperio. Pero, ¿qué es en realidad Falange? En realidad Falange es clasista, efectivamente sí que lo es, pero no clasista de la clase obrera, sino clasista reaccionaria, la vanguardia de la reacción más extrema de las clases aristocráticas y burguesas que temían una revolución obrera y para mantener su poder y su cortijo hacen unas concesiones que en el franquismo se desarrollan con Arrese y con el general camisa vieja azul, Girón de Velasco. Concesiones tímidas, tímida reforma agraria, pequeñas concesiones que no por caridad, sino por las necesidades del propio sistema, se debían llevar a cabo. Y no hay más, es todo socialismo falangista, ¿no? Respecto a su universalidad, pues es completamente falsa, como se ve en el artículo de Germanos contra bereberes. Pero de este carácter reaccionario del falangismo, vamos a hacer una salvedad, que es Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, ciertamente, en el aspecto económico es totalmente reaccionario. Él mismo lo va a reconocer y para ello citaremos a nuestro libro. Disculpen la falta de modestia de autocitarnos. Nuestro libro Sufismo, Metafísico y Occidente. En la sección Occidente hablamos de Jiménez Caballero y allí descubrimos lo que Jiménez Caballero confiesa una vez ganada la guerra de Falange y de falangismo y cómo todo aquello del mono azul era una auténtica farsa. Pero Jiménez Caballero sí que era avanzado en el tema no económico, sino en el tema nacional. Jiménez Caballero reconocía la plurinacionalidad de España, definió a los españoles como euromogrebíes, es decir, una mezcla de europeos y magrebíes, llamó a la gente de Norte de África, nuestros hermanos del Magreb, defendió a los sefarditas, a los que consideraba españoles, y era totalmente maurofílico y filosefardí. Por lo tanto, nada que ver con los Onésimo Redondo, José Antonio o con, todavía peor, Misael Bañuelos. Nada que ver con el falangismo oficialista. De hecho, a pesar de tener el carnet número 5 de Falange, si no me equivoco, fue defenestrado de Falange. Dijo frases, era odiado por los falangistas, y dijo, fue el que unificó a Falange con el carlismo y no se lo perdonan, entre otras cosas. Tampoco le perdonan frases como la Falange nunca puede ser racista, eso iría contra su doctrina, y frases como también, abrimos comillas, en el catolicismo en musulmanes y judíos, en la catolicidad sí. Esto lo dice en su libro Nueva Catolicidad. Pues bien, José Antonio es nombrado marqués de la Ensenada, es marqués de Estella por el marqués de la Ensenada. José Antonio dijo, temo que nos convirtamos en la partida de la porra del capital, de la burguesía. Pues así acabó sucediendo. Así acabó sucediendo. Aparte del marqués de la Ensenada, que le nombró de manera rimbombante y esperpéntica marqués de Estella, aquel que decía que llevaba el mono azul obrero, le financiaba a José Antonio y a su partida de la porra Goicoechea. Goicoechea, que era el jefe de los tradicionalistas, el jefe de los carlistas. Esa mortadela que venía de Bilbao, de la burguesía vasca. Yo no soy sospechoso de tener una fobia hacia Falange ni hacia la castellanía. Soy castellano por los dos costados, de Burgos en concreto, como Misael Bañuelos, y de La Mancha. Por cierto que mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, asistió a la capilla ardiente, la marcha fúnebre que desde Alicante llevaba el sepelio del llamado El Ausente, que recorrió toda la Mancha hasta llegar a Madrid. Posteriormente le enterrarían en el Valle de los Caídos, construido con presos que hacían trabajos forzados, ¿no? Presos republicanos. Pero también es cierto que otro de mis antepasados, el tío abuelo de mi abuela materna, pues fue un maqui. Sí, vale, habíamos tenido un problema, disculpen las molestias, se nos fue la conexión. Bueno, la hemos recuperado. Decíamos que Falange pues, se presenta como lo que no es. Fue financiada por la oligarquía, por ese eje latifundista Sevilla-Madrid-Bilbao, es decir, los latifundios herederos de la Casa de Alba y
los vascos que gozaban de los fueros del concierto, ¿no? Había recuperado. Se lo habían quitado la Isabelona, Isabel II, por las guerras carlistas. Franco mantuvo el haberles quitado los fueros, pero sus ideales reaccionarios y a favor de sus caudales, dijo Vázquez de Mella, el jefe de los carlistas, estamos aquí, estamos aquí por nuestras tradiciones y atención, es un poco esperpéntica la frase, y por nuestros caudales. Esa es la clave, por nuestros caudales. Los carlistas luego se fusionan con Falange. El cuñadísimo de Franco, que era el ex miembro de las JAP, Serrano Suñer. Es ex miembro de las JAP. Las JAP eran las Juventudes de Acción Popular, es decir, las Juventudes de la CEDA. La CEDA era la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigidas por Gil Robles. Y Gil Robles lamentaba el extremo clasismo reaccionario de los agrarios que formaban parte de la CEDA, ¿no? Les reprochaba que así no se podía seguir y así no se podía parar al socialismo con esa mentalidad de hiena, esa mentalidad de buitre carroñero, de no ceder ni un ápice, de no dar ni una vieja, como dice en La Mancha, ni una vieja de pan al obrero al que tenían humillado, torturado. Al acabar la guerra civil, los señoritos iban por una acera, esto me lo contaba mi abuelo en La Mancha y seguro que otros han oído testimonios similares, y los que no eran señoritos, es decir, los obreros, los pobres, los jornaleros, iban por otra acera. Si se les ocurría ir por la acera por la que caminaba el señorito, aparecía un policía y les podía meter en la cárcel como hicieran algún desacato o algún tipo de irreverencia a la autoridad. No acababa ahí el clasismo social que impuso Falange, porque todos estos eran señoritos falangistas. No acababa ahí, sino que tenían sus propios restaurantes, sus propios locales, a los que no eran señoritos no podían entrar. Tenían prohibida la entrada. Mi abuelo me contaba que a veces conseguía colarse por invitación de algún señorito y la policía le preguntaba, ¿pero qué haces tú aquí? Me ha invitado señorito, esa es la realidad. Esa es la realidad del repugnante clasismo de gente como Agustín Fonsa. Recordemos su frase, ¿eh? ¿Cómo no voy a ser de derechas si soy aristócrata, soy gordo y fumo puros? Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco. Hay un libro importante que es de Paine, La Falange, el libro de Paine, La Falange, un historiador conservador, simpatizante del falangismo, un libro que recibió la venia de los falangistas, de los supervivientes del falangismo, recibió la venia este libro. En este libro, Paine, estadounidense, de origen irlandés, simpatizante de Falange, conservador o más que conservador, fascistoide, en este libro reconoce Paine que José Antonio había decidido nombrar al cuñadísimo, a Serrano Suñer, como su sucesor. Esto desmiente todas esas leyendas de una falange edillista, de una falange con conciencia de clase tenía, pero conciencia de clase de la azumba, un aristócrata. Y la de José Antonio Visto a derechas, ese libro famoso falangista, ¿no? Esa era su conciencia de clases, la de nombrar al cuñadísimo de Franco el sucesor. Porque Serrano Suñer, ¿de dónde venía? De la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, de su rama violenta juvenil que eran las JAP. Todo esto lo explica Paine en su obra La Falange. Pero es que además, otro mito que deshace Paine era el de que los falangistas no aceptaban al franquismo, no aceptaban la unión con los reaccionarios carlistas en el nuevo partido que firmó su decreto Serrano Suñer, pero que la idea, como confiesa Jiménez Caballero, era suya. Este nuevo partido, Falange Española Tradicionalista de las Jons, acabada la guerra civil, donde se mete a monárquicos, cedistas, bueno, cedistas no, pero monárquicos, tradicionalistas, carlistas y falangistas, todos y jonsistas, todos dentro de la misma nomenclatura,
Los falangistas estaban encantados. Esto lo dice Paine. No había ninguna resistencia al franquismo. No solo los que hemos mencionado, Camisas Viejas, Arrese o Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, eh, que fue después el sucesor del propio al frente del engendro, ¿no? El sucesor de Serrano Súñer y después de Raimundo Fernández Cuesta, el que hereda el aparato, el cacharro, es inefable Blas Piñar, el del partido terrorista y pistolero de la matanza a Atocha y otras masacres, ¿no? Que, por cierto, que mataron a un joven policía, es famoso en Valladolid, ¿no? Bueno, pues esta carga, esta banda, estaban muy contentos con el franquismo, nos dice Paine. No había ninguna resistencia. La prima, perdón, la hermana de José Antonio, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, pues estaba encantadísima. Eso es muy conocido. Pero no solo ella, el primo de José Antonio, que hacía las veces de su delegado cuando el ausente pasó a ser el ausente, eh, tenía el mismo nombre que un famoso militar de la época de Carlos V, ¿no? Sancho Dávila. Sancho Dávila, el primo de José Antonio, pues estaba encantado con el franquismo, lo reconoció y se sumó. Hemos dicho Raimundo Fernández Cuesta, otro camisa vieja, por supuesto también Dionisio Ridruejo, es que Foxá, es que no falta Alfaro Poranco, no faltaba nadie. ¿Quién faltaba? ¿Quién se resistió al franquismo, la franja? Edilla, y ya sabemos cómo acabó, al final se le perdonó, pero García Serrano, exactamente lo mismo. Ninguno de los referentes de clásicos del falangismo se opuso al franquismo, todo eso es una leyenda, un invento. Esto lo muestra Paine, no lo digo yo, lo dice un filofalangista. Pero es que además José Antonio estuvo en el Parlamento, sede de la soberanía nacional, sentado en una silla como parlamentario. ¿Y saben por qué partido? No por la falange, precisamente, sino enrolado en un conglomerado de partidos reaccionarios. Si no me equivoco, era en el Frente Contrarrevolucionario. Frente Contrarrevolucionario. ¿De qué estamos hablando? Él se definía a sí mismo como contrarrevolucionario. Él se definía a sí mismo. Sánchez Mazas, en el diario Arriba, tampoco es mismo, por cierto, ese que tanto criticaba a las derechas, en una famosa frase suya, dice que exceptúa de su crítica al mito derechoide, así lo dice textualmente, a los carlistas, es decir, precisamente a los más derechoides de todos, a los más reaccionarios de todos, a los partidarios del trono y altar, del orto y la cruz, de la cruz y la espada, del orto y el altar, la reacción máxima, ¿no? Vamos a ver las interesantísimas confesiones de Goethe, al que tanto odiaban los falangistas. En nuestro libro Sufismo Metafísico y Occidente, en la parte de Occidente, hablamos de lo que dice Jiménez Caballero. Con esto cerraremos este vídeo o esta primera parte de desmontaje de los aspectos económicos del falangismo, que se presenta como obrero y es una partida totalmente reaccionaria, una partida reaccionaria al servicio de las derechas. Lo hemos visto lo reconoce Sánchez Mazas, lo hemos visto con Serrano Suñer, ex de la CEDA, ex de las derechas autónomas, nombrado, como dice Paine, como el sucesor de José Antonio. Lo hemos visto lo que dice Foxá, pero vamos a ver lo que dice eh, Jiménez Caballero, que los falangistas le detestan y le detestaban. Primero por reconocer la verdad y segundo porque su idea de imperio era totalmente antirracista y reconoció el carácter, como decía, mogrebí, es decir, magrebí de España. Era maurofílico, filosofardí, reconocía al andaluz y negaba la europeidad de España, diciendo que España era euromogrebí y que el racismo no tenía cabida y que en la catolicidad cabían musulmanes y judíos, pero no en el catolicismo. Catolicidad no tiene nada que ver con el catolicismo. Es un sucedáneo de hispanidad para Maeztu que eleva a algo mucho más elevado, más metafísico, en ser de metafísica Jiménez Caballero, que es el concepto de catolicidad, con el que quiere decir el imperio, pero que él sí que se tomaba en serio la idea de imperio, no como los otros falangistas, ¿no? Bien, vamos a leer, si nos permiten,
Dice Jiménez Caballero, por cierto, que cómo se presenta Blas Piñar, ¿no? A las elecciones con el Frente Español, después de Fuerza Nueva, ¿no? Con aquel lema, ¿no? Hay un camino a la derecha. Después Vox lo copia, por cierto, ¿no? Bien, haremos otro vídeo de desmontaje del nazismo, que es exactamente lo mismo y peor en los dos aspectos que el falangismo, ¿no? Eh, bien. Bueno, Ramiro Maeztu en 1935 escribió un artículo que se llamaba eh, La Unión de las Derechas. La Unión de las Derechas en el Diario de Navarra, el 5 de septiembre de 1935, donde llamaba a la Unión de las Derechas. Y claro que los falangistas le hicieron caso, ¿no? Dice Maeztu, y creemos que todas las fuerzas derechistas pueden y deben conjugarse para hacer frente a la revolución, lo mismo que hacen los revolucionarios, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Si vemos que hay socialistas, maximalistas y otros que, como los fabianos, se introducen en la fortaleza del capitalismo para ir preparando el personal directivo del Estado socialista, ¿por qué no ha de haber toda clase de matices entre las derechas? Lo único que lo impide es el error de suponer que el enemigo está al lado y no de frente. Pero esto es ya algo peor que un error, es el suicidio. Bueno, llama a la unión de las derechas. Efectivamente, eso es lo que acabó sucediendo, tanto con el Frente Contrarrevolucionario en las últimas elecciones de la República. La República, por cierto, fue un fake creado por la reacción, por Queipo de Llano, por el hermano de Franco, Ramón Franco, y por el general Sanjurjo, que luego hizo la Sanjurjada en 1932 contra la misma República, y Queipo de Llano, que fue, junto al general Mora, el principal artífice del golpe de Estado fascista del 18 de julio, el principal artífice junto a Franco y el general Mora, Queipo de Llano, en la zona de Sevilla, y él es el creador de la República, junto a Sanjurjo y junto al hermano de Franco, Ramón Franco. ¿De qué estamos hablando? Pues la República era una acción de la élite reaccionaria para tener la excusa de después hacer un golpe de Estado fascista y hacer las reformas gatopardistas que la oligarquía mesetaria necesitaba para que todo cambiando siguiera igual, ¿no? Atención, lo que dice Jiménez Caballero. Ya empieza a confesar, estamos en la guerra civil, empieza a confesar lo que él, pero en realidad todos los falangistas pensaban del clasismo obrerista. Dice Jiménez Caballero, los obreros del mundo, invasión de los bárbaros, vertical, ascienden en marea de infierno por las calles de hierro y cemento de las ciudades. Y dice también, abrimos comillas, su libro Exaltaciones sobre Madrid de 1937. Hombres como bestias, azotados de frío y de furor, comités de rameras y canallas, Madrid abominable de masas en chancleta, dice Jiménez Caballero, que es casi lo mismo que decía Foxa. Aquí vemos el clasismo, hay qué obsesión con la gente que no puede comprarse unos zapatos, ¿no? Foxa, del Círculo de Poetas Falangistas y uno de los autores del Cara al Sol, ya hemos encontrado la frase que buscábamos al principio de este vídeo. Madrid de corte a Checa, el 14 de abril, bueno, el Madrid de corte a Checa dice Foxá, Agustín de Foxá, el principal autor del Cara al Sol, también Alfaro, uno de ellos, pero Agustín de Foxá dicen en el Madrid revolucionario, abrimos comillas, esto es lo que buscamos, está en su libro Madrid de corte a Checa, en su libro Madrid de corte a Checa, en el Madrid revolucionario, enseñamos el libro, Madrid de corte a Checa, uno de los libros fundamentales del falangismo. Madrid revolucionario, abrimos comillas, eran la autoridad los limpiabotas. Aquí está, esta es la frase. Eran la autoridad los limpiabotas, los que arreglan las letrinas, los mozos de estación y los carboneros. Le molesta al aristócrata que sean la autoridad. Los limpiabotas
los carboneros, los mozos de estación, los que arreglan las letrinas. Le molesta al señorito Foxá, el que dijo, ¿cómo no voy a ser de derecha si soy aristócrata, gordo y fumo puros? Le molesta que estos sean autoridad. Seguimos, dice Foxá, de Madrid a Cortea Checa. Siglos y siglos de esclavitud acumulada latían en ellos con una fuerza indomable. Aquel era el gran día de la revancha. Esto dice, refiriéndose a la proclamación de la República, ¿no? El 14 de abril. Esto dice el faccioso, ¿no? Y aquí, atención, que aquí viene lo grande, ¿no? Dice, abrimos comillas, olían a sangre, sudor y alpargatas. Sobre todo, lo que le molestaba era el sudor. Sobre todo le molestaba el sudor. A estos de la nueva izquierda woke, que están en una línea similar, ¿no? Le molestaba el sudor. Entonces, dice Jiménez Caballero, ahora volvemos a Jiménez Caballero, acabada la guerra civil, ya puede volver la Falange por el Arco de Triunfo, por la puerta grande de la reconciliación con los derechos. Ahora sí, dice la aristocracia tradicional se quería ampliar, dice Jiménez Caballero, con nuevos títulos de jerarquía y de rango noble ganados en los campos de batalla y de servicio. Y seguimos, abrimos comillas, a la iniciativa privada o capital, ayudándola en su función creadora e imprescindible, como cambia ahora el discurso sobre las clases altas burguesas, su función creadora e imprescindible, y no ahuyentándola, atención, y no ahuyentándola con verbalismos de CNT y con chulerías proletarias del más torpe marxismo. Ahora sí se quitan la máscara. Ahora sí, una vez ganada la guerra en el 36, Orsá se la quitó antes, ¿no? Pero Jiménez Caballero ya definitivamente se quita la máscara y atención, que hay más, ¿eh? Repetimos, lo que hemos leído, a la iniciativa privada o capital, ayudándola en su función creadora imprescindible y no ahuyentándola con verbalismos de CNT y con chulerías proletarias del más torpe marxismo. Está haciendo un ayornamiento de lo que fue el, entre comillas, obrerismo de la Falange. Y dice, eh, aquel Madrid social en aquel Madrid social republicano y filocomunista, explica, como en su momento, y haremos un vídeo al respecto, Rudolf Hess dijo, para excusarse ante la burguesía, ante un auditorio burgués, dijo exactamente lo mismo para excusar el, entre comillas, obrerismo de los nazis. Perdón, que era una trampa para engañar a los obreros. Jiménez Caballero dice exactamente lo mismo. Dice, abrimos comillas, en aquel Madrid social republicano y filocomunista, seguimos con comillas, Jiménez Caballero, hubimos de adaptar en aquellos orígenes las consignas del enemigo. Cerramos comillas. Ahora, continuamos con las comillas. En rigor, lo que nosotros llamábamos entonces fascismo era una serie de reóforos marxistas donde interpolábamos retóricamente la palabra España o la palabra imperio. En el fondo teníamos la misma superstición ateneísta por el pueblo y el mismo desprecio por las derechas que nuestros presuntos adversarios, los comunistas. Claro, con la guerra todo había cambiado, ¿no? EGC, seguimos con las comillas, los orígenes clasistas de nuestra camisa azul lejos están y superados, cerramos comillas. Ahora sí, a fumar puros con Foxá. Pues bueno, se quita la máscara y seguimos hoy que todavía no hemos acabado. Dice Jiménez Caballero, la lucha de clases camina en España a su eterna solución de imperio. Bueno, todos estos textos que he citado no se encuentran en las obras bélicas de Jiménez Caballero, que son sus obras más importantes, escritas entre guerras, antes de la Guerra Civil, como Clarín, como él mismo dice, Alborada, Clarín, 1932, Genio de España, y 1932 también, Nueva Catolicidad, sino que se encuentran en un compendio de textos como Exaltaciones de Madrid, que pueden, ya en 1937, justo después, eh, bueno, todavía no había acabado la guerra, pero ya se estaba encauzando, ¿no? Madrid contra Checa es de 1938, ya se estaba encauzando, ya se podía quitar la máscara, ya no había solución electoral, sino solución, pronunciamiento, manu militari.
Lo pueden encontrar en el artículo Ernesto Jiménez Caballero, Unidad Nacional y Política de Masas en un intelectual fascista, de Gonzalo Álvarez Chillida. Bien, con esto vemos que realmente no había tal obrerismo falangista. Lo otro que nos quedaría por desmontar es su supuesto universalismo, lo cual lo haríamos en otro vídeo, Dios mediante, desmontar el falso universalismo falange y desenmascarar a Falange como un racismo. Hoy en día lanzan esas consignas los neofalangistas de España cristiana y no musulmana, consignas patéticas que van totalmente contra el espíritu del buen GC, porque GC tenía dos caras, ¿no? La clasista, pero tenía una cara noble, la del imperio, la de la universalidad, que toma del fascismo, también toma del fascismo el socialismo, pero que luego reniega de él, porque bueno, también el fascismo itálico era una farsa. Pero en el Testamento Negro de Mussolini sí que hay cierto arrepentimiento y sí que se toma en serio luego esa retórica, sobre todo lo que concierne a la parte universalista del imperio, que esa también siempre se la creyó Goethe, fue un antirracista convencido, eso le llevó que le llovían los palos y le enviaron finalmente de embajador a Paraguay, eh, ya después de ganar durante el franquismo. No le perdonaron nunca que hablara tan claro y sobre todo su antirracismo pedófilo y aquello de que en la catolicidad, su idea de imperio, no, sí que caben musulmanes y judíos, en el catolicismo no. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este universalismo, esta ecumenidad que decía que en su libro Nueva Catolicidad, con estos neofalangistas que dicen esa bestialidad de España cristiana y no musulmana? Pero estos bárbaros que dicen España cristiana y no musulmana, estos sí que son herederos del falangismo real, que no era el DLC, que era más bien un fascio idealizado y estaba defenestrado por los falangistas a pesar de tener el carnet número 5 de Falange, si no me equivoco. Esta basura son herederos del verdadero falangismo, del de Onésimo de Oto, del de Misael Bañuelos y del último José Antonio, no el de Ortega Set, sino, aunque Ortega también era germanófilo, sino el último, el de Germanos contra Bereberes, la cárcel de Alicante, parecía que tenía resentimiento contra, si es verdad que fue el que le apuntaló Miguel Hernández, que es conocido que tenía un aspecto morisco, ¿no? Pues esta es la realidad de las cosas, ¿no? Este es el falangismo, su carácter reaccionario. Se nos ha olvidado mencionar que tiene el escudo de falange. Ellos dicen que vienen los reyes católicos, pero en realidad es un remedo de la casa heráldica de los Rothschild. Algunos dirán que es coincidencia, ¿no? Pero hemos mencionado que pusieron dineros el Marqués de la Ensenada y Goicoechea, pero también puso dineros en la causa, recaudaba dineros a bolsas, sacas llenas, Ginés Caballero de Capó, el jefe de la burguesía catalana, y el franquismo de Marc, el jefe de la burguesía sefardí judía de Baleares. Por tanto, no es de extrañar y hay bueno, simbología masónica en la falange, etcétera. El saludo penal de José Antonio no tiene por qué ser una coincidencia. No tiene por qué ser una coincidencia, pues hemos demostrado el carácter reaccionario, clasista, totalmente clasista del falangismo. Sus medidas socialistas fueron solo por pura supervivencia y por una adaptación lampedusiana y además no creían en la idea de imperio, solo se la tomaba en serio GC, pero el resto de falangistas era pura retórica, era en el fondo una camarilla reaccionaria, racista, que creía en una España monocultural y castellanista, enemiga de la diversidad nacional, plurinacional, lingüística y de lo que llamaba Jiménez Caballero muy acertadamente la España trina, ¿no? La España de las tres culturas, eh, musulmana, bueno, musulmana no es una cultura, pero ya nos entendemos, andalusí, de una manera genérica, judía y cristiana. Y ellos renegaban de esto. Pues claro, estos que gritan lo de España cristiana y no musulmana, estos neofalangistas, deberían gritar también lo de España que no vayan chanclas, ¿no? Que es lo que decía Foxán, que lamentablemente Jiménez Caballero se sumaba a eso, ¿no? Deberían gritar también lo de España no sudorosa y también lo de España que no sea de los carboneros ni de los limpiabotas, sino de los señoritos.
Pues eso está, al final se convirtió en lo que José Antonio decía que no iba a ser, ¿no? La partida de la porra de la burguesía, la partida de la porra del capital, la cachiporra del capital. Muchas gracias.